No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. De hecho, si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que todas esas historias de fantasmas en parques eran simples exageraciones, historias que la gente cuenta para asustarse entre ellos. Pero eso fue antes de lo que me pasó, antes de ese parque. El parque estaba a unas 4 cuadras de mi casa. Era pequeño, descuidado, de esos con juegos oxidados, una cancha con la red rota y faroles que apenas iluminan lo suficiente para no tropezarte. Nada especial, nada que llamara la atención. Yo iba ahí casi todas las noches después del trabajo. Me sentaba en una banca al fondo, justo debajo de un árbol grande que siempre estaba más oscuro que el resto del lugar. Me gustaba ese rincón porque casi nadie se acercaba. Era tranquilo, silencioso, predecible. Hasta esa noche. Recuerdo que era martes. Salí tarde del trabajo, agotado, con la cabeza pesada y el cuerpo tenso. Necesitaba despejarme antes de regresar a casa. Así que, como siempre, caminé hacia el parque. Pero desde que llegué, algo se sentía distinto. No había nadie, ni una sola persona. Eso ya era raro. Siempre había al menos alguien, un par de jóvenes, un señor paseando al perro, o los mismos tipos de siempre en la cancha. Esa noche, nada. Solo el sonido de un columpio. Se movía lentamente. Solo. Me quedé en la entrada unos segundos, observando. No había viento. Las hojas de los árboles estaban completamente quietas, pero ese columpio seguía moviéndose, como si alguien invisible estuviera ahí. Sentí una incomodidad leve, pero no suficiente para irme. Entré. Me senté en mi banca de siempre. Desde ahí podía ver directamente los juegos. El columpio seguía moviéndose. Y entonces noté algo más. El silencio. No era un silencio normal. No se escuchaban carros a lo lejos, ni perros, ni música de alguna casa cercana. Era como si el parque estuviera aislado del resto del mundo, como si todo lo demás hubiera desaparecido. Intenté ignorarlo. Saqué mi celular y empecé a ver cualquier cosa para distraerme. Pero fue inútil, porque entonces lo escuché. Una risa, infantil, lejana. Levanté la mirada de inmediato, pero no vi nada. El columpio seguía ahí, moviéndose. Pero ahora no estaba solo. El de al lado también comenzó a moverse, al mismo ritmo, como si dos niños estuvieran jugando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor. ¿Hola?, pregunté sin pensar. Silencio. Y luego, la risa otra vez, más cerca. Me levanté lentamente. Algo dentro de mí me decía que me fuera, que eso no estaba bien, pero otra parte, más fuerte, me empujaba a ver qué estaba pasando. Di un paso, luego otro. El aire se sentía más pesado mientras me acercaba, como si el parque estuviera respirando. Y cuando estuve a unos metros de los columpios, se detuvieron, de golpe, sin desacelerar, sin ruido, solo se quedaron completamente quietos. Y entonces lo vi. Debajo de uno de ellos, una sombra. No una sombra normal proyectada por la luz. No, era más oscura que la oscuridad, como una mancha con forma. Me quedé congelado. No sabía si estaba viendo bien o si mi mente me estaba jugando una broma. Pero entonces, la sombra se movió, lentamente, como si se arrastrara, y empezó a alargarse hacia mí. Retrocedí un paso, y en ese momento sentí algo, un susurro, justo detrás de mí. «No te vayas». Me giré de golpe. Nada.
Pero ahora ya no estaba solo. Podía sentirlo. Esa sensación de que alguien está demasiado cerca, respirándote en la nuca. Los columpios comenzaron a moverse otra vez, pero ahora más rápido. Cada vez más fuerte, más violento. Y entonces la vi. Una figura, sentada en uno de los columpios. Una niña. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No la había visto llegar. Simplemente apareció. Llevaba un vestido claro, sucio, viejo. Su cabello le cubría el rostro y se balanceaba, de adelante hacia atrás, lentamente. ¿Estás bien?, pregunté sin saber por qué. La niña no respondió. Siguió meciéndose. Pero entonces se detuvo y levantó la cabeza. No tenía ojos, solo oscuridad, como si su cara fuera un huesco. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Quise correr, pero no podía moverme. La niña se bajó del columpio, lentamente, y empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba, el sonido del parque cambiaba, como si algo se distorsionara, como si la realidad se estuviera rompiendo. «Tú sí me ves», dijo. Su voz no era de niña, era muchas voces al mismo tiempo. Di un paso atrás, luego otro, y entonces tropecé. Caí al suelo. Cuando levanté la mirada, la tenía justo enfrente, demasiado cerca. Pude ver su rostro, o lo que quedaba de él, como si estuviera incompleto, como si algo la hubiera borrado. «Quédate», susurró, y extendió la mano. Sentí un frío intenso, como si mi cuerpo dejara de responder, como si algo me estuviera jalando hacia ella. Y entonces escuché otro sonido, una voz a lo lejos. «Oye, ¿estás bien?». Parpadeé y todo desapareció. El parque estaba normal, los columpios quietos, la luz de los faroles parpadeando como siempre. Un señor me estaba viendo desde la entrada. «Te quedaste dormido en la banca, ya es tarde, mejor vete». Me levanté confundido. Miré hacia los juegos. Nada. Pensé que todo había sido un sueño, el cansancio, la sugestión, hasta que sentí algo en la mano. La abrí lentamente y ahí estaba, una pequeña marca, como la huella de una mano, pero no normal. Era demasiado delgada, demasiado larga, y estaba fría. Desde esa noche no he vuelto al parque, ni de día ni de noche, pero a veces, cuando paso cerca, escucho algo, un columpio y una voz. «Tú sí me ves».